Kaixo, con este vídeo os quiero presentar Kimu Digitalac, una propuesta pedagógica de integración de las TICs en las prácticas docentes en segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. Todo mediante el uso de aplicaciones desarrolladas con software libre y con valores sociales. Valores como el concepto de economía circular, porque proponemos la reutilización de equipos que muchas veces particulares o instituciones descartan por obsoletos, y resulta que instalándoles un sistema operativo basado en Linux vuelven a revivir, podemos prolongar su ciclo de vida y vuelven a dar un servicio perfectamente válido. Y conceptos como la igualdad de oportunidades, porque mediante el software libre todas las personas podemos acceder a la comunicación digital y a todo el conocimiento y la información que por esta vía se distribuye. El punto de referencia de Kimu Digitalac es el plan Heziberri 2020 del Gobierno vasco para la mejora del sistema educativo, que a su vez tiene en cuenta las líneas estratégicas establecidas por el Consejo Europeo con respecto a la educación y a la formación. En este plan hablamos de competencias básicas transversales o competencias básicas disciplinares, como competencia en matemáticas, competencia científica, artística, tecnológica. ¿Vale? De esta manera, Kimu Digitalac lo que pretende ser es una compilación de diferentes aplicaciones para ofrecérselas al docente como herramienta para trabajar las competencias que se nos marcan desde el plan Heziberri 2020. Es utilizar las TICs como una herramienta para lograr las competencias básicas disciplinares, un recurso del docente que hasta ahora estábamos trabajando prácticamente en exclusiva con métodos convencionales, y a partir de ahora podemos contar con la herramienta digital como una herramienta más. En esta recopilación de software podréis encontrar herramientas que probablemente alguno de vosotros o de vosotras conocéis, como Gcompris. Nos va a permitir trabajar infinidad de competencias, ¿de acuerdo? Como ciencias naturales, ¿vale? Como matemáticas en diferentes niveles, y luego podremos dimensionar nuestras actividades dependiendo del nivel de nuestro grupo o del nivel del curso al que estemos dando clases, ¿vale? ¿Vale? Bueno, Gcompris es una herramienta muy completa, ¿vale? Podéis encontrar otras, por ejemplo, una desarrollada por Gonçalo Uriarte, ha desarrollado varias, algunas para ayudar a los niños y las niñas con dificultades en la lectura, como dislexia, para leer, otras simplemente pues para trabajar matemáticas, en euskera, de acuerdo. Hay algunas pues que están para otros niveles, no solo para el que os estoy hablando de último ciclo de infantil o primero de primaria, ¿vale? Hay algunas que son un poco más para otros niveles, ¿vale? Podemos trabajar también lengua y literatura, directamente con listas de palabras creadas por vosotros mismos, ¿no? Pues, según el proyecto que estéis trabajando en clase, ¿vale? Vale, hay otras que directamente podremos trabajar desde otro idioma las competencias de matemáticas o de lengua. ¿Vale? Muy intuitivo. Muy intuitivo. ¿De acuerdo? Otros en los que directamente vamos a trabajar la competencia tecnológica. ¿Vale? Simplemente trabajaremos con nuestros alumnos y alumnas el arrastra y suelta, clic, doble clic. ¿De acuerdo? Y lo mismo, como os explicaba antes, dependiendo del proyecto que estemos trabajando, pues podremos utilizar uno o el otro, ¿vale? Y bueno, lo mismo, pues la competencia en arte podemos trabajarla bien con métodos convencionales, ¿no? Pues como el resto de las competencias, por métodos convencionales o por medios digitales.
Es decir, igual que podemos trabajar con acuarelas o pinturas de cera, pues también podemos trabajar con herramientas digitales como TuxPaint. ¿Vale? Bueno, no se trata de sustituir unas por otras, sino de que sean complementarias. Espero que os guste y bueno, bueno, por supuesto también tenemos otras para trabajar tema de memoria, etcétera, habrá absolutamente de todo. Todo esto, pues un poquito después de la encuesta que quiero realizar en diferentes centros escolares, veré qué herramientas estáis utilizando y cuáles podemos implementar en el próximo sistema operativo, que va a ser el soporte para todas estas. Va a ser un sistema operativo basado en Linux, por supuesto, donde podéis contar con todas estas aplicaciones a vuestra disposición. Bueno, es que ricasco, aurrak.